way down Mexicali way. Señoritas falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, el señor blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Just tall and good looking, oh, and he always knows just what to say. By the time that they love him. Yo sé lo poquito que sé de economía es de esto y sé muy poco, ¿sí? Entonces si yo me pusiera a hablar de economía tal vez estaría embarrándola, ¿sí? Entonces como traer gente digamos en cada área que nos pueda Tener movimiento por una persona que no está aquí, creo que no está como muy comprometida con la causa, pero algo que a mí me preocupa precisamente es de lo que hablábamos ahora hace un rato, de que los recursos son finitos y que si no hacemos algo y si seguimos con este mismo sistema, pues realmente no vamos a poder continuar. Entonces, pues por eso estoy aquí y también porque quiero ver como qué proyectos se están haciendo y no sé, en lo que yo puedo colaborar, y la parte educativa me parece muy importante, o sea, la parte de divulgación, y yo creo que pues en esa parte sí puedo ayudar bastante. Digamos que el proyecto artístico, que es más o menos como la tesis que se maneja en otras carreras, va a ser como acerca de digamos, cómo el arte, o sea, la función del arte en la sociedad, ¿sí? Entonces lo que quiero es, todavía no, digamos, apenas lo estoy empezando, pero es investigar acerca de más a fondo de lo que está pasando socialmente, económicamente, bueno, todo lo que está pasando ahorita, y con base a eso, digamos, tener una propuesta y escribir una obra, digamos, que refleje mi punto de vista y lo más, digamos, lo más sencillo posible, o sea, que no sea una cosa como abstracta, sino lo más sencillo posible. Y nada, pues me gustaría aprender aquí, porque pues a veces la música está bastante alejada, por ejemplo, en los temas económicos y todo eso, entonces me gustaría como aprender de aquí. Bien, de hecho apunto lo siguiente: Peter Joseph es músico, es publicista y trabajó en la bolsa, ¿cierto? Sí. También. Hizo trading Exacto, en Wall Street, ¿cierto? Sí, con unos brokers a través de internet. Exacto. Que eso es un servicio ahorita muy publicitado y ponga 100.000, no, ¿cuánto es? $100, ¿no es? Es como $100. De $100 puedes operar. Exacto. No vemos más, no vemos más, o sea, vivimos con las mismas ideas de hace tanto tiempo y ahora tenemos nuevas cosas, con todo lo que hemos avanzado, y seguimos pensando con el mismo pensamiento retrógrado de hace mucho tiempo, con las mismas ideas de los grandes pensadores que fueron en su tiempo, pero ahora pues tenemos que pensar más allá. Entonces, en que logramos, mediante un modelo matemático, hacer una redistribución social de la riqueza. O sea, ustedes desarrollaron un modelo pensando en la distribución, pero en base, me imagino, que al dinero. Que ese es el fondo de todo esto. Es como lograr que la gente tenga verdaderas oportunidades en el contexto en que todos vivimos. O sea, en este contexto, pero bueno, no me voy a extender porque no... Pero para hacer claridad, de lo que se trata es... En este contexto con el dinero, ¿cierto? Claro, por supuesto. Mientras el sistema financiero empilece, por ejemplo, el ahorro, a través de ese modelo matemático nosotros hemos logrado un modelo perfecto que redistribuye y le da valía al ahorro. Eso es parte pues de algo un poco más complejo, pero quería... Compatriota o coterráneos, yo uso mucho el término de coterráneos. Buscando alternativas concretas con la idea de
con todo respeto, y respeto también, terminar el sistema financiero internacional. La banca es el parásito que tiene la humanidad. Hay que quitarse esos parásitos, no a las personas que trabajan con la banca, porque ellos tienen los conocimientos, por ejemplo, para crear el Centro Nacional de Pagos. Las sociedades pueden generar de manera autónoma el manejo del dinero, esos centros cibernéticos, y esa es una propuesta que podríamos empujar para crear, sin necesidad de la banca, esa autonomía y esa soberanía que espera la nación. Bueno, pero ustedes ven eso como un fin o como un objetivo para llegar a otra cosa más. Aportar es un granito de arena, es una colaboración, porque los cambios se hacen, no los hacen las personas de manera directa, aunque hay líderes, hay personalidades, hay hogueras del pensamiento, llamémoslo así, esas personas que alumbran mucho, pero en definitiva los cambios sociales los hacen los pueblos. Las personas. Las personas, los pueblos, es decir, las Necesidades. organizaciones humanas, Claro. las naciones y los sistemas políticos. Así no nos guste la política, pero definitivamente las decisiones, y eso sería como un debate que lo podríamos dejar como planteado Claro, más, son malamente planteado para reflexión. Las grandes decisiones son decisiones de orden político. A las grandes decisiones. Entonces ahí viene el gran dilema. ¿Cómo el pueblo accede al poder? Lo hacemos mediante marchas de indignados, por ejemplo. Lo hacemos mediante movimientos como CEYES. Lo hacemos de manera autónoma como el Congreso de los Pueblos de Colombia, que en este momento se está desarrollando. Lo hacemos con cabildos. Esto como lo propone el Estado. O lo hacemos con la corruptela, que nos invitan a cada 4 años, a cada tanto, tratando de escoger cuando ya se sabe de antemano que ya están escogidos por la misma banca, por el mismo sistema financiero, que son 3 los grandes poderes: los bancos, que manejan el dinero, los ejércitos que nos asustan y nos someten con la violencia, nos mantienen el status quo, y por supuesto las religiones, que ahí los vemos aquí, miren, colgado, la cruz, el dispositivo de tortura que constantemente nos montan como uno de los principios, y eso es lo que tiene cuadriculada la mente humana. Entonces es un poco eso, digamos, de manera muy general, sin extenderme, un poco desordenada, no venía ni siquiera preparada para ninguna presentación, pero sí con la idea de llamar a la reflexión sobre los sistemas políticos, los sistemas de ideas, y participar, los sistemas de ideas, los sistemas en general, pensamiento sistemático y el pensamiento divergente, aquellas formas rebeldes de pensamiento, aquellas formas completamente libres de ataduras y atavismos, como decía el compañero, que también lo invité, ¿no? Casi no sabía, también pareció como el hijo que invita a la mamá, invité a mi gran amigo, pero bueno, es esa la idea, en la medida que pueda colaborar un poquito a que este país que tanto necesita, todos necesitamos, pueda tener una mejor alternativa, especialmente para los que vienen, porque este planeta no nos pertenece, le pertenece a los que vienen. Nosotros simplemente somos un soplo. A todos, mientras los que están pertenece y a los que vienen. Lo que pasa es que los que están tienen que ser responsables con los que vienen. Por supuesto. Concepciones filosóficas, concepciones de fondo que pudiéramos entrar a plantear más adelante, por eso llamo a que se hagan unos paneles con especialistas. Entonces, invitaban que... ¿Listo? Bueno, muy bueno para todos. Mi nombre es Cristian Camilo Suárez. Como lo acabo de decir Eric, soy camarógrafo, ¿sí? Empírico, no profesionalizado así de estudios. ¿Qué puedo decir más? Yo conozco el movimiento pues por el proyecto Venus. Desde hace, pues no implícitamente conocía el movimiento CEYES, pero sí conocía el proyecto Venus. Pero yo lo llevo conociendo como hace más de 2 años, con Jack Fresco y pues, sí, pues normal. Bueno, ¿qué más puedo decir yo? Yo soy estudiante de Ingeniería de Producción y Tecnología Industrial en la Universidad Distrital, acabé de comenzar, y no, pues no más. Listo, bienvenido, dale. Rubén, pues ya él se presentó, pero pues como para que quede ahí registrado un video. Rubén Busati,
interesa, siempre he sido muy reflexivo. Cuando vi los documentales me pareció, digamos, algo muy lógico que se plantea con el proyecto Venus. Ante toda esa problemática que nos planteamos y que, digamos, siempre un callejón sin salida buscando soluciones. Entonces, es simplemente eso, me interesa mucho la difusión y actualmente, junto con muchas personas que han donado DVDs, hemos hecho unos canales de distribución de las películas en varias ciudades. Me interesa mucho pues hacer activismo en la medida pues que cada uno pues pueda. En mi caso es un poco limitado por el tiempo, pero sí es algo bien bonito encontrar tanta afinidad de tantas personas, de muchas personas que uno no se imagina. Así como me han dicho a mí, yo no pienso que un corredor de bolsa esté metido en eso, no me lo imagino. Yo tampoco, también he visto gente o personas que uno no se imagina que tenga afinidad con este pensamiento. Yo pues estoy para servirles, pueda colaborar ya pues más adelante, creo que estaremos en contacto. La idea es que podamos ayudar pues a esa difusión. Es impresionante ver una estadística de 500.000 personas, más de 550.000 personas después en solo 2 años a nivel mundial se han unido al movimiento de una manera pues espontánea, solamente los que tienen contacto pues con internet. En Colombia creo que ya llegamos a 5.000 personas. No es, digamos que en tan poco tiempo y para hacer de una forma tan espontánea es algo bien interesante y sobre todo para prepararnos ante cualquier cambio que tenga que venir, como ya lo dije hace un momento. Muchas gracias. Específicamente en Bogotá estaba trabajando con humedales, conservación de humedales. Entonces pues quería... ¿Ustedes son los humedales de Bogotá? Sí, los 13 entonces humedales sí del... funcionó lo que les envié. Pues me invité a unos amigos ambientalistas, pero no, yo no sé si ya se fueron o... No, no pero pues básicamente yo me interesé mucho porque partí de los documentales, en el cual tenían mensajes pues muy especiales, no solo del sistema, sino partían a veces por ejemplo, hay unos documentales que parten de la misma concepción del ser humano, del amor al nacer, de los valores de la educación. Aunque eso es como talla ese, ¿no? Miren la talla, si les queda, se la quedan. Dale, perdón, que me haya interrumpido. Y pues me interesó mucho el documental y empecé a investigar los documentos que pues el pensamiento que tiene el movimiento, ¿sí? Esos cambios tan grandes, esos propósitos tan chéveres y pues pienso que es posible, ¿no? A veces de lo imposible pensar que en el sistema económico cambiar algún sistema actual y fíjense que en varios momentos de la historia ha sido posible. Entonces pues me gusta mucho que estemos reunidos acá, presencial, pues decían, digamos, no importa la cantidad de personas, sino lo importante es el interés que se tiene en el momento dado. Entonces, y la energía que se le coloque a lo que se desea hacer. Entonces pues eso, cualquier cosa, pues me gusta mucho saludarlos, estar acá y participar en lo que más se pueda en el movimiento. Casualmente ahorita estaba también leyendo el diario El Espectador y ahí mencionaba una noticia hoy de un análisis financiero aquí en Colombia, las ganancias del sistema financiero, y pues que son cifras que uno se aterra, ¿no? Que están escritas en un diario de lo legal y lo ilegal, o sea, eso sí es legal, ¿no? Y otras cosas con mucho menor calado, pues es ilegal. Digamos, hay unas cosas que se pueden ir cambiando y criticando y ojalá. Y pues, buenas tardes a todos, mi nombre es Oscar, así se les va a torcer el cuello de mirar para atrás, qué pena, no dónde está. Entonces, la cosa es que yo conozco el movimiento hace como 3 años, he participado de una manera como más bien pasiva en él, hasta últimamente estábamos como más, con un poco más de fuerza. Yo, una de las cosas que más aprecio del movimiento en estos 3 años que lo conozco es que he podido conocer mucha gente. Yo en buena medida reconozco en el movimiento un canal para conocer gente de todo el planeta, gente muy interesante. Entonces invito a todos los presentes a que se conecten a través de la herramienta del TeamSpeak, que lo conozcan, es una puerta abierta, no hay candados, no tienen que pedirle permiso a nadie para meterse a cualquier sala a charlar con cualquiera y a poner sus posiciones también, ¿no? Porque pues
en el mundo estamos y hay personas de todas partes y es importante conocer las opiniones de todo el mundo. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante a través del movimiento, con cualquier cantidad de propuestas, con cualquier cantidad de miradas, y es fascinante sentir que uno no está solo en el planeta y que uno no es el único loco que anda por ahí por la calle pensando cosas raras. Somos hartos los que pensamos diferentes. Muy bien, entonces pues me hace muy feliz que estén acá y eso significa que el esfuerzo que se ha hecho de convocatoria pues ha servido, tiene oídos y pues ojalá que podamos contactarnos con los presentes muy seguido en adelante. Muchas gracias. Pasando con la ley Lleras y esto, me parece importante como que, o sea, eso yo creo que podemos aportar con esa clase de cosas, ¿sí? Informar a la gente qué significa todo esto. A mí con respecto a la ley Lleras, o sea, me parece, digamos, fundamental que ahorita... ¿Tú no me sé- posteaste un video de la ley Lleras ahorita por la mañana? No. Ah, bueno. Entonces sí, como que la gente conozca sobre eso y sobre lo que realmente es esa cosa de los derechos de autor que pues no comparto para nada porque me parece que es como restricción y ya, entonces... Y eso es autoritarismo y o sea, como beneficios. en general como lo que quería decir es como estar como muy informados y tratar de, por lo menos esas cosas, como tratar de enterar a la gente, todo Eso eso. no es una pregunta, sino es una sugerencia y una propuesta. Bueno, preguntamos que... Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun. Economists were taught, and they teach every kid going through economics, that economics is a study of scarce resources. And there are scarce resources, but knowledge is not one of them. You can use arithmetic, I can use arithmetic, we don't use it up. En la economía mundial, la sociedad mundial es muy fácil de esclavizar el ser humano. Y todos estos conceptos ideológicos y tecnológicos y económicos parten de una base muy sencilla del ego. El ser humano, las dos grandes demostraciones del ego del ser humano son cuando nace y cuando se muere. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un planeta, pero nos vendieron la idea de que somos familia. El concepto de la familia es lo que esclavizó a la humanidad. Todo el mundo quiere tener familia y todo el mundo quiere multiplicarse, no importa qué. No importa cómo. Sí. Porque el bebé nace con el pan debajo del brazo. Sí. Todas esas son adoctrinamientos. Los países más civilizados han tenido la tendencia, lo entendieron desde el principio, que solo se tenía el número de hijos que se podía educar el doble de lo que tú habías recibido. Si yo puedo darle el doble de mi educación, yo merezco tener uno. Y aquí se formó Alemania, Suiza, todas estas grandes escuelas. Entonces, pero en Latinoamérica, en África se ve mucho que la base es la familia y la familia y entonces hay religiones que dicen que no se puede cuidar y entonces ya somos 7.000 millones. Abrimos y cerramos los ojos y somos 7.000. Cuando el límite era más o menos 2.000 millones. Hay ecuaciones matemáticas donde el balance... Como para vivir dentro del Sí, como sistema la de meta consumo. se mantuviera. Se sobrepasó. Si vives como latino, el límite son 2.500 millones de habitantes. Si vives como europeo, son 1.800 millones de habitantes. Y si vives como norteamericano, son 1.500. Ya sobramos 5.000. Desde el nacimiento ya nos esclavizaron. ¿Y entonces por qué? Porque la masa genera riqueza. La masa genera riqueza y cuando la masa te estorba genera guerra. Y es un ciclo, dense cuenta. Masificación, economía, caída de la economía, guerra y vuelve y juega. Éramos 2.400 millones en 1945. Una persona que tenga 60 años vio crecer el mundo en 4.000 millones de habitantes. Y cuando nos morimos. Cuando nos morimos es otra demostración del ego porque todo el mundo quiere que lo entierren, o que lo cremen, o que lo guarden. Nadie le regala el cuerpo al mar,
O nadie dice, ¿sabes qué? Háganme un proceso a 98 grados centígrados para el que me coma no se enferme. Nadie lo hace, ¿verdad? ¿Por qué nadie dice, usted le pregunta a la gente, ¿qué quiere? No, entiérrenme o que O vuélvame a uno o alguna cosa. Pero ¿por qué no dicen, Algo productivo. pastelícenme a 98 grados para que quede perfecto? Porque claro, ahí sale corriendo el que de pronto es religioso, de pronto lo ve raro. Claro, los prejuicios, los valores. ¿A dónde se fueron ellos de primero? Y lo que dije está muy fuerte en Sigis, fuera de aquí. La religión. Es contra la religión. Claro. Nosotros nos han engañado desde que nacimos y a mí me da mucha pena herir sentimientos, pero nos bautizan y nos cuentan una cantidad de cosas. Y una de las personas que estuvo envuelto en esto de Sigis fue, ¿cómo se llama que se murió el año antepasado? Que escribió el Doceavo Planeta. Carlson, no, eso fue. No, Carlson se murió hace rato. Sí. ¿Cuál fue? Bueno, la cuestión es que aun cuando ya hay pruebas de que todos estamos equivocados, la gente no quiere escuchar la verdad, la gente prefiere estar equivocada. Y hay una frase muy bonita que me dijo un cristiano, que yo prefiero vivir como si hubiera Dios y cuando me muera darme cuenta que no había, que vivir como si no hubiera y cuando me muera darme cuenta que sí había. Es como que mejor me porto bien para no embarrarla. Pero eso fue lo que nos esclavizó. El nacimiento, la muerte y la religión. Entonces empezamos a hablar de la naturaleza, de cuidar el planeta, el ser humano, mientras no controle la base, que es la base del nacimiento, mientras el ser humano no se proponga un número y no reduzcamos el número de seres humanos para que todos esos seres humanos estén, no vamos a dejar de ser esclavos. Nunca, jamás dejaremos de ser esclavos si no lo reducen. ¿Por qué? Porque el capitalismo está basado en el incremento, primero en una línea recta, X igual allá, lineal. Pero el crecimiento de la línea recta de la población se nos volvió una curva X al cuadrado. Se nos vuelve una exponencial. Se nos sacó de las manos. ¿Cómo lo resuelves? Con guerra. Estamos dando la vuelta y seguiremos dando la vuelta siempre. Entonces, la invitación que hacían allá a las personas era, número uno, tenga mucho cuidado con cuántos hijos va a tener. Trate de tener uno solo para que reemplace el aire de la mujer, no el del hombre. Y ahí ya nos deshacemos de uno. Suena feo. Número dos, cuando un niño nace, tú no le dices, eres republicano o eres demócrata. Tú nunca miras, ay, qué lindo republicano. Nunca ves un niño. Pero qué lindo niño bautizado católico. O qué lindo niño musulmán, ¿sí o no? Dos, la religión. Está bien difícil. Y número tres, cuando aceptemos que nosotros no somos los que mandamos en este mundo. Nosotros somos parte de este planeta. Y que al planeta tenemos que volver. Y suena mal, pero el día que el ser humano entienda que tiene que pasteurizarse, picarse y tirarse en la tierra o en el mar para que la naturaleza se lo coma, ese día nosotros rompemos la cadena del ego y volvemos a otra cosa. O sea, la humanidad vuelve a la sabiduría. Esos son los tres puntos que se han tocado. Bueno, muy interesante. La población. Y como el norteamericano no crece tanto, entren los ilegales, entren. O sea, ya están entendiendo que el ilegal no es tan ilegal como parece. Eso les abren el hueco y pasen por ahí. Claro, que necesitan esa población para que sea más más y consuma más. Sí, ese es bien doble moral. En estados donde las personas no están teniendo hijos, entre los mexicanos, es más, están entrando 100 chinos al día por la frontera mexicana. Y los están llevando a ciertos, los llevan a Delaware y esas cosas. Entonces, el movimiento Sigis le está abriendo un poquitico los ojos a la gente de que la economía está basada en el volumen, pero ¿cuál es el fin? Eso. La otra es que se volvió muy popular en Estados Unidos que Estados Unidos imprime dinero sin bases. ¿Qué quiere decir? Que yo no sé cómo lo hace Colombia. Estados Unidos imprime dinero sin reserva. Lo que pasa es que la reserva del resto de las monedas del mundo está respaldada en monedas internacionales. Entonces el peso colombiano se respalda en el dólar, ¿sí? Entonces el respaldo de nosotros es el dólar y se imprimen tantos dólares como necesita la economía colombiana para respaldar los pesos colombianos.
O sea, en últimas, el dinero está proveniendo de una sola fuente que es la Reserva Federal, que es la que imprime el FED. Entonces ahora se metieron con la Reserva Federal. Entonces que los bancos, realmente el dueño del dinero es la Reserva Federal, y entonces el mismo ciclo. Yo empiezo a trabajar en Estados Unidos, no tengo un peso en el banco, voy al banco cuanto quiere. Pero eso es así. Sí, sí, claro. Yo llevaba 2 semanas. Entonces, ¿cuánto quiere? No, ¿cuánto se gana? Tanto, no sé qué. Usted tiene un préstamo aprobado de $457,000. ¿Cómo así? Porque sí. Y eso fue también lo que pasó con Estados Unidos. Empezaron a prestar plata como locos. La gente Mira, empezó a hacerse dueña de toda la propiedades. vida, En cambio ahora está al contrario, las propiedades muy asequibles, pero los préstamos ya están muy difíciles de adquirir porque los prestaron muchos, mucha gente quedó en bancarrota y debiéndole al banco. Ahora está al contrario, mucha venta y no hay préstamo. Exacto. Pero a nosotros nos está pasando lo mismo, porque en Estados Unidos tú agarras el préstamo, no te aguantas la tentación. Claro. Porque entonces agarras el apartamento, agarras el BMW, agarras todo y trabajas toda tu vida para ello. Nos está pasando lo mismo. La burbuja económica. Nos está pasando lo mismo. A Aquí uno lo llama al banco ahora. ¿A no te han llamado? Claro, a mí me dieron 5 tarjetas de crédito, o sea, me las dieron. Mira, Yo nos tengo vamos a una ver cuenta de ahorro. nos vamos a ver la misma cosa. Lo que pasa es que al principio luce muy bien. Al principio luce bien. Yo tengo un Al principio la cosa camina. Pero después cuando te encuentras con el problema, Estados Unidos lo resuelve con guerras. ¿Cómo lo resuelve Colombia? Pues igual. Y endeudándose más. No, por lo menos entonces a punta de seguirles el De juego pobreza de la porque gente. ellos, exactamente, nosotros somos los que estamos aportando los muertos, los pobres y todo el problema que se está presentando. El problema ambiental. Exactamente. O sea, el problema ambiental y ahorita con la cuestión de las minas y con la cuestión de la explotación directa del recurso económico, las minas de Sacamatoso, la parte del ferroníquel y todo lo que tienen en Chocó y todo eso, es que son recursos que realmente les interesa, que a ellos les está interesando realmente. Canadá ya está comprando nuestras reservas de agua. En USME existe una reserva de agua en Bogotá que ya la está comprando todo el territorio canadiense. O sea, gente de Canadá es la que está comprando el territorio de Bogotá porque ahí saben que hay agua. Y en Bogotá se va a acabar el agua. Pero es muy difícil, de nuevo, cuando tú lo vives, es muy difícil deshacerse de este dibujito, todo lo que yo hablé de este dibujito. ¿De dónde lo sacaste? Apareció por ahí. ¿Por qué es tan difícil aguantarse? Porque viene una persona, se graduó, ¿quién está a punto de graduarse aquí? De la universidad nadie. ¿Usted? No, es realmente porque la libertad, porque Sí, les dibujan que ya tienen una libertad o opción de comprar, y eso se lo dibujan desde el estrato 1 hasta bueno, ya el estrato más alto no importa, es por eso, es porque ya ven, oye, ya tengo la opción de comprar un televisor con pantalla plana, una persona de bajo recursos, bien, vamos a endeudarnos, vamos a comprar. Está pasando, y pasó vas acá, a ver, va a pasar acá, vas a ver va a cómo pasar van a empezar a decir estudiantes con el cartón de grado, Correcto. eso va a pasar aquí igualito, con el cartón de grado tiene 10 millones de pesos, va a pasar. Y al principio, ¿qué verdad queda? Sí, claro, todo el mundo feliz, claro. Porque es que voy a ver si... George Carlin. Sí, sí, precisamente. Voy a ver si tengo acá un video. That's business. But in the bullshit department, a businessman can't hold a candle to a clergyman. Because I got to tell you the truth, folks. I got to tell you the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe. In awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. No contest. No contest. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you.
He loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow, just can't handle money. Religion takes in billions of dollars. They pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Entonces, vienen a aflorar, además el pensamiento humano ha llegado a tal grado de desarrollo, por las mismas fuerzas productivas, por la inteligencia artificial, por todos los desarrollos, entonces ya empieza a identificarse la esencia del capitalismo, tú lo mencionaste, la esencia fundamental del capitalismo. Las teorías materialistas, dialécticas, ya lo habían planteado, pero esos libros, además que fueron prohibidos, ya han sido prohibidos todavía, entre otras cosas son un poco tediosos leerlos, son pesados, son duros. Capítulo 24 y 25 de Carlos Marx es duro, pero allí está el tema esencial, que es deuda pública. La deuda pública es de la columna vertebral del robo que le hace la banca a las naciones, ni siquiera es a la familia. ¿Sí? Es a todos. A todos, porque nosotros quedamos pagando las deudas de los la bancos. deuda individual, la deuda privada individual de la familia, del que toma una hipoteca, un crédito, alguna transacción comercial bancaria, se traslada y se va concentrando en grandes trozos económicos y ese dinero va a las grandes finanzas internacionales en un circuito y lo reciclan. Lo grave es que reciclan. La burbuja es un reciclaje de lo que llaman activos tóxicos. Es decir, son títulos sobre títulos y son medios de hacer imprimir más dinero para que siga circulando el sistema. Endeudamiento de las naciones y terminan apoderándose de las naciones. Entonces el gran debate que ahorita hay en la humanidad es el conocimiento. Ahorita es el conocer. Estamos en una etapa de despertar de ese letargo, pero viene también el planteamiento de cómo nos organizamos para que ese es el gran tema, el tema de la organización humana, para poder lástima que no estuviera desarrollar un nuevo sistema, que ese es el gran debate, yo creo que en el mundo, tal cual, y de todos los movimientos de indignación que hay en Madrid, en Islandia, en Europa hay unos procesos muy bravos, en Grecia en particular, y aquí se dio en los piqueteros hace 10 años, 10 años exactamente, ya se está incubando el proceso piquetero. Vamos a enviar un link sobre la dignidad de los nadies, muy importante ese video, yo hasta ayer lo conocí, donde se ve la lucha del pueblo argentino, y por supuesto esos son ejemplos de lucha y de dignidad que pudiéramos nosotros emular, pero fundamentalmente el capitalismo y toda su digamos su naturaleza criminal, que es la apropiación privada de los recursos de la sociedad en manos de unos pocos y una distribución inequitativa. Eso se traduce en veeduría a la alcaldía. Entonces era contratar una empresa como Pricewaterhouse, aquí vienen los ingresos y Pricewaterhouse controlada, y nosotros le explicamos al pueblo, el pueblo feliz. 85% teníamos intención de voto. Y en esa época Caribán Zuluaga era el gerente de la compañía. 2 semanas antes de las elecciones incendiaron la casa. Nos incendiaron la casa. Porque iba a poner para que lo ganan. ¿Quién sigue ahí? Entonces por eso es lo que yo digo, hay ideas, hay gente, pero es que al final te incendian la casa. Lo que pasa es que es la forma en la que se está haciendo. Yo quiero contarte que el movimiento Selvi es un movimiento apolítico. O sea, el movimiento Selvi no busca ser un partido político, todo lo contrario. El movimiento Selvi busca ser un alter sistema y persigue un alter sistema, que es este concepto y esta idea que está en construcción, entre otras cosas, como la gran mayoría de cosas, que es la economía basada en recursos. Entonces, ¿qué es el movimiento Zeitgeist? El movimiento Zeitgeist reconoce que nuestra conducta actual sobre este planeta es insostenible y aboca por una transición a una nueva estructura social llamada una economía basada en recursos. Reconoce que a través del uso humanitario de la tecnología podemos proveer abundancia a todas las personas del mundo. Busca eliminar la escasez en tantas áreas como sea posible, creando un sistema de acceso a los recursos sin necesidad de propiedad ni dinero. Reconoce que nuestro actual modelo laboral es obsoleto
y no está a la par con los avances de la tecnología. Promueve la automatización de máquinas en la producción de bienes y servicios, promoviendo la necesidad del trabajo humano donde sea posible, al mismo tiempo que se maximiza la eficiencia. Reconoce que nuestra sociedad debe tener una relación simbiótica con la naturaleza para poder ser sostenible y alcanzar un balance ecológico viviendo en armonía con la tierra y no a expensas de ello. Reconoce que se requiere nada menos que un completo cambio en la forma en que operamos este planeta si deseamos evitar un colapso social a escala global. Busca remover las condiciones que crean las necesidades de gobiernos y leyes, enfrentando los orígenes de nuestros problemas sociales, creando así un entorno más humano, que a través de su diseño animará y necesitará de comportamientos y acciones humanas positivas. Aboga por la aplicación del método científico a las circunstancias sociales, llegando a decisiones basadas en datos estadísticos y lógica inferencial, impulsadas a su máxima eficiencia de operación, en vez de obedecer a opiniones basadas en intereses personales y nacionales. Es primordialmente un movimiento social, promoviendo un sistema que motiva la colaboración en lugar de la competencia, y que desde su mismo diseño está basado en la unidad y la equidad. No es una institución o una organización política, y aun cuando está estructurado alrededor de proyectos, opera sin jerarquías ni jefes. El propósito del movimiento Zeitgeist es iniciar la transición hacia una economía basada en recursos, difundiendo conocimiento sobre este concepto. con muchas personas que participan en el Facebook, tiene que ver también con personas que conocen el problema, están interesados en el problema, pero nos sentamos también en un espacio, aún a nivel de virtual, como si estuviéramos tomándose una cerveza y, ay, esto está mal, esto está pero mucha gente dice, no hay nada más que hacer, simplemente hagamos la difusión y habrá un día futuro en el que las cosas cambien mágicamente. Entonces, yo como que ahí estoy como tratando de proponer dos cositas y es la transición hay que prepararla, en el sentido en que la gente sí tiene que comenzar a entender que tiene que usar herramientas que le permitan autosustentarse, que hay que aprender a manejar elementos tecnológicos, que hay que aprender a ser autosuficiente. Y hay otra cosa que me parece a mí súper importante que me ha funcionado. Yo soy trabajador social y me ha funcionado a mí en comunidades marginales. Y eso que me ha funcionado son las redes de protección. En la medida en que la gente va generando redes de protección, el Estado hará todo lo posible por dividir, pero la gente, en la medida en que cada vez esas redes de protección se fortalezcan, pueda aguantar las caídas. A ver, sí, nosotros hemos pasado la capacidad de carga, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga incluso se usa también en mi profesión, en veterinaria, ¿sí? Si yo tengo un potrero, ¿cuántas vacas puedo meter en ese potrero para que estén bien? ¿Sí? Ya la capacidad de carga humana se ha sobrepasado totalmente. ¿Sí? ¿Y cómo dices tú que se va a crear abundancia? Si es que la tasa de extinción de especies la hemos aumentado como a un 10.000%. La biomasa del ser humano está 2.000, 4.000, 6.000, 7.000, o sea, la biomasa nuestra para mantenernos como en Colombia, comprando 2 camisetas al año y todo eso, esos 2.000. Nosotros hoy día hay 5.000 millones de personas que para que el mundo fuese renovable y se pudiera mantener viviendo como nosotros en Colombia, ya sobramos 5.000, sobramos. ¿Con cuántas especies hemos acabado? Disculpa, me gustaría terciar un poquito. Es un debate de fondo, pero la verdad, miren, realmente hay unas falacias que hay que revisar. Miren, no nos pueden echar la culpa a toda la humanidad de lo que hacen unos pocos. Ellos dicen en la película que es que todos, que no. Los que toman decisiones son unos pocos. Y los que generan los productos son muy pocas compañías. Una enfermera de bienestar familiar y me decía, mira, aquí llegan niñas de estratos, o sea, estoy hablándote de 1, 0, no sé, bueno, no sé cuántos la verdad los números, pero de gente muy, muy, muy pobre. Y diciéndome que me desliguen las trompas, entonces, que porque es que mi amiga tiene 3 chinos y entonces el gobernante, no quiero decir nombres porque pues no quiero herir susceptibilidades si alguno está con los gobernantes,
y entonces dicen que les dan por cada cabeza de niño, o sea, por cada niño les dan 100.000 pesos. Entonces lo que yo digo, si nuestros gobernantes están llevando a estos límites pobres planeta, o sea, yo digo, ¿cómo es justo que en vez de premiar a la gente como en China, a la gente que se cuida, te damos a ti 200.000 pesos y solamente tienes un hijo? No es culpa de la gente, es culpa de tanto de los gobernantes como del sistema de salud. No estoy culpando pero también eres... Cuando caminas, tú vas pensando qué es el mundo y qué está pasando. Si tienes dudas y te preguntas de dónde vienes, para dónde vas, es el flujo de la vida que te atrapa sin salida y te sumerge en la locura. El planeta que te gira 24 horas al día y te marea sin medida. Sordos ante las voces del silencio, sordos con miedo a vivir. I held the microphone and then I sang mine like I aspired to fly. I drove right ahead in my porque están de acuerdo con las ideas del movimiento y este espacio también se consiguió sin dinero. La idea es precisamente ser consecuentes con las ideas del movimiento y tratar en esa medida de que las cosas que consigamos y logremos las hagamos a través precisamente de los recursos de los que todos disponemos. ¿Cuáles son los recursos reales de los que disponemos? Nuestros talentos, nuestros saberes, nuestras capacidades y pues un poquito de plata que toca colocar, por ejemplo, si uno va a comprar mercado como el que se compró para alimentar a las personas de acá, que en realidad fue un aporte de todos los que dijeron sí, vamos a aportar, y por eso entonces en esa medida podemos crear también un evento que se llama La Olla Comunitaria para más tarde darle esa cuchita a todos. Hoy estamos acá iniciando con Volkswagen. Ellos pues iban a iniciar más temprano, pero pues nos demoramos cuadrando todo. Igual siguen iniciando, son los que inician el festival. Entonces bienvenidos al Safe Games Media Festival Colombia. Gracias por venir. Nosotros somos una banda de rock y también tocamos blues. Entonces, pues nada, vamos a hacer algo de nuestros temas y vamos a tocar algo también, pues, al repertorio de blues y como rock, más o menos que va de los años 30 al 70, blues viejo y cosas ya de los principios del rock. Vamos con un tema de la banda que se titula Gris.
en donde han participado diferentes músicos de la ciudad. Hemos tocado en varios festivales, en los bares más conocidos de la ciudad. La banda ha estado en ciudades como Popayán. La semana entrante vamos a ir a Pasto y pues estamos grabando el disco. Estamos en el proceso de grabación. En este momento hay un sencillo que se llama Colombia, que pueden ver en YouTube, en el MySpace de la banda. ¿La dirección cuál es? ¿De qué? ¿De la banda? Pues, ¿De la página? Pues ustedes nomás con poner en Google, ponen Blueswagen, el nombre, ahí ya sale pues toda la información, sale Facebook, MySpace, River Nation, todo sale todo lo que tiene que ver con la banda. Ya ahorita les anoto ahí, aquí está, miren, Blueswagen, así se escribe. Listo. Bueno, una pregunta, ¿por qué decidieron participar en el festival? ¿Por qué no nos cobraron? Pues hombre, la verdad es que Blueswagen es una banda que ha empezado como, digamos, de la nada prácticamente, sí. Nosotros no somos personas como con recursos económicos ni nada. No se nos ha ofrecido ese tipo de oportunidad en la vida, pues, por sentado. Yo particularmente soy una persona que desde mi adolescencia con una cantidad de determinaciones para cambiar una visión frente a lo que pienso de todo el mundo, ¿sí? En lo que hacemos con Blueswagen muchas veces proponemos hacer trueque con otra gente, cosas que son diferentes al asunto de ganar dinero, porque eso es algo que sucede mucho en el ambiente de los músicos. Casi nadie se mueve si no es a través del dinero, cuando uno está pues hablando de músicos profesionales. Y nosotros siempre hemos tratado de proponer cosas a las demás personas, a los demás músicos, ayudas, cosas a través del trueque, de hacer un intercambio de cosas. Eso nosotros lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me llamó mucho la atención el festival porque el momento en el que vi el link, que me lo puso Diana Pava, porque ella es de otra banda en la que yo toco, yo soy cantante de esa banda que es Ensamble, que pues hoy no pudieron estar acá, pero pues vine yo. También la representación de ellos. Ella me puso el link y yo leí algo de la filosofía del Seige. A mí particularmente me parecía que era demasiado poco probable establecer un movimiento así. Me interesó de inmediato colaborar con la causa porque creo que no debe ser sencillo. Porque pues lo que hablábamos de pronto en algún momento por teléfono, siento muy a pesar de lo que pueda pensar cualquier persona que está adherida a nuestro sistema, al sistema que nos obliga, que hombre, que si uno no está adherido a este sistema, pues corre el riesgo de que lo eliminen del sistema, ¿sí? Y yo, con las cosas que compongo en la música, lo que hacemos nosotros con la música es una propuesta también de mostrar algo diferente y que uno quiere pensar de otro modo, que quiere ver las cosas de otro modo. Para nosotros el dinero realmente no es tan importante. Obviamente sí lo necesitamos, lo exigimos en los momentos en los que se debe exigir y nos toca esa función, pero el dinero para nosotros no, antes ha sido un obstáculo para lograr muchas cosas, demasiadas. Lo del disco es algo que nosotros estamos haciendo por nuestra propia mano, además porque queremos también romper con ese estigma que hay sobre la calidad en las grabaciones musicales. Nosotros queremos hacer un disco con nuestras herramientas y demostrar que si es audible, pues sirve y funciona y dar la música a todo el mundo. Ok, ¿eso se puede entender? Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces... Separa
siguen habiendo más actividades hasta las 5 de la tarde. La actividad que sigue ahorita es la siguiente. Va a haber una conferencia sobre hacking ético e ingeniería social dictada por el profesor Gustavo León, él es de la Universidad Autónoma. Y después de esto vamos a comer sanguchito. Entonces, el que se quede conmigo, el que no, se pegó. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y sigue el 6 Media Festival. Dime. ¿Cuántos de aquí tienen Facebook? No. ¿Correo electrónico? No. Entonces, desafortunadamente, ustedes son vulnerables a sufrir un ataque de ingeniería social y por eso traigo este tema. Tengo mi Clickman, mi hija. Bueno, entonces, una rápida historia. Es que a mí no me escucha el micrófono. Una definición rápida de lo que es hacking ético, de lo que es ingeniería social. Ahí está. Son todas las acciones que uno realiza para sacar información privilegiada de cualquier usuario. Todas las artimañas, todo lo que ustedes inventen para sacar información. Y yo creo que aquí no hay ninguno que haya sido objeto de ingeniería social. Obviamente, hay varias tácticas que es que usted no se dé cuenta. Entonces, van a haber infinidad de artimañas que le permiten a un usuario. Por eso, este tipo de socialización que estamos haciendo a nivel de la comunidad, para que ustedes tengan el cuidado y no sean objeto de algún tipo de ataque de ingeniería social. Entonces, ahí está todo lo que es. Aquí hay algo importante. Voy a fijar mi señalador. Entonces, ¿qué es? Que aprovechamos todos los sentimientos, la curiosidad, la avaricia, el sexo, todo elemento que sea importante para poder atacar a una persona. Aquí estamos hablando de ataques que no duelen, no estoy atacando a ninguno, estoy simplemente atacando sin que se... Sigamos. ¿Quiénes lo están utilizando hoy en día? Los hackers. Todos saben que es un hacker, que puede ser una persona que está continuamente revisando la red para ver qué puede obtener. Son las personas que atacan, son las personas que están construyendo programas para llevarlo a computadores. Ustedes han sido objeto de virus, eso es que la memoria le llegó de virus, el computador, que bajó música, todo eso, ahí es objeto de eso. Entonces, que alguien los está chequeando. Como la propaganda, ¿no? Mientras usted duerme, alguien los está vigilando. Mientras ustedes están chateando y dando información, alguien los está vigilando. Ejemplificar lo que dice el profesor solamente con mi Black Cherry. Bueno, ustedes lo ven acá. ¿Está prendido, cierto? ¿Está prendido? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que está prendido. Vamos a apagar. Se va a apagar, dice la fecha, la hora. Nosotros necesitamos saber, pero dice la fecha y la hora que nos está apagando. Ahí se está apagando. Ahí publicidad de Movistar, también es de Movistar. Y ahí se está apagando. ¿Listo? ¿Se apagó? Sí. ¿Se apagó? No. ¿Quién dice que no? ¿Por qué? Tiene un GPS que está mandando la información donde tú estás ubicado en este momento. ¿Cómo comprobamos que no está apagado? Bueno, yo les voy a decir cómo. Voy a volver a prender. Uy, qué rápido prende. ¿Será que estaba apagado? Qué rápido prende, ¿no? De hecho prende más que los nuevos, que los viejos. Más rápido que los viejos. ¿Será que estaba apagado? Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente este está apagado? Pues vamos a quitar la batería. ¿Listo? Quité la batería. La pongo. Y aquí acabo mi intervención. Pero es para ejemplificar lo que el profesor dice. Ahora lo voy a prender. Bien. Prende diferente. Se demora 1 minuto en prenderse con un computador. ¿Por qué? Porque ahora se apagó. Antes estaba en suspensión, o sea que estaba prendido. Disminuye algunas funciones, apaga la pantalla, pero sigue dando mi lugar de ubicación, sigue reportando mis datos, dónde estoy, a qué horas estoy, a través de un GPS.
Además de eso, las fotos que uno toma con este coso y las sube a Facebook guardan la ubicación de donde las tomó, la hora, la fecha y hasta variables climáticas como el clima y otros. El clima como la humedad relativa y las cosas que puedan captar este parámetro. Y estoy dispuesto. O sea, si me quieres poder, pueden llegar acá. Porque esta línea, además, estos aparatos, entre otras cosas, están hechos para adjudicárselos a una persona. Por eso es que cuando se roban uno de estos, que no pasaba con los celulares anteriores, no se puede activar, porque se ha activado una línea, y esa línea está asociada a mi cédula y a mi nombre. Entonces, este teléfono es parte de mi identidad para ellos. ¿Listo? Gracias. No teníamos el show preparado. No es que decir, es que estoy pagando para que haga el show. No. Pero simplemente aprovecha esa autoridad para pedir algunas claves y la persona se asusta, porque obviamente le dice, lo seduce contra el sueldo, contra el aumento, y entonces es fácil, es una víctima fácil de lo que está pidiendo. Todo el carisma de esas personas que uno cree que son buena gente, buenas papas, etcétera, etcétera, ellos están de pronto sacando información. No estoy diciendo que se convierta ahorita en huraños y que no le den la información, no, uno sabe a quién darle la información y otras personas. Hace unos meses, en el conjunto había un papá que era muy buena persona, charlatán, etcétera, todo lo que usted dice servicial, que es lo que no hacía, resultó acoso sexual. Es decir, tú metías las niñas, etcétera, etcétera, y sacaba fotos, etcétera. O sea, uno realmente que queda abismado porque esa es la persona que uno dice, ¿y él cómo hace eso? Pues lo hacía. Simplemente porque se ganó la confianza, porque era el servicial del conjunto, porque hacía favores y porque estaba pendiente de las personas y resulta que era atrás de los delitos. Y la gente se dejó convencer, ¿cierto? Y pues obviamente ahorita está en la cara. Todo lo que es la reciprocidad, el negocio, tú me das y yo doy alguna cosa, tú me dices las claves y yo te doy de lo que podamos hurtar, robar, etcétera, etcétera. Bueno, y la ingeniería social de reversa, lo que es la validación social, voy a incluir algunas cosas. Por ejemplo, validación social. Aquí, dijéramos, utilizamos a las personas porque son las que necesitan ser tomadas en cuenta, son las personas que necesitan mucho amor, mucho cariño, que lo tengan en cuenta, y esas son las presas fáciles para hacer ingeniería social, ¿cierto? Con los niños hay que tener cuidado, ustedes tienen que educar a sus hijos, a sus familiares. Por ejemplo, yo me convertí en el soporte de mi madre, a ella le gusta internet y ahora pues charla con la hija que está en Estados Unidos, y entonces ella pues obviamente me llama continuamente, pero ella es una presa fácil, o sea, nos ha tocado entrenarla porque ella le gusta bajar videos, música, bueno, etcétera, etcétera, dar mucha información que uno debe ser muy reservado en ese tipo de cosas. Escucha con razón, esta joven corazones, ahora te sientes vivo, una razón más para continuar en el camino, seguir el juego, cruzar el fuego, ser el motivo, la vida vale la pena, amigo, y ahora, es una hora, hoy hablo de amor, porque lo he sentido, amor en espejo, paso secreto entre los humanos, lo merecido, y sigo convencido, no somos por lo que hacemos, somos por lo que reímos y lloramos a diario, Jesucristo me habló de perdón, nos dio ese don, amar es entregar. Vida, paz, amor, paz, que el oro y no tiene precio, latiendo fuerte corazones, las mismas fuerzas y razones, mensaje para las emociones, vida, paz, amor, vale más que el oro y no tiene precio, latiendo fuerte corazones, las mismas fuerzas y razones, mensaje para las naciones, nunca se apaga la llama, donde la está encendida esta flama, que se enciende día a día, cuando te juntas sobre las montañas, y la madre nos abraza, nos da la vida, agua, tierra, más elementos, para que el humano desarrolle sus talentos. Ay, mamá tierra, que somos tus hijos bastardos, madre, podrías después perdonarnos cuando tienes frío y catástrofes, tragedias, para entender que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos.
mi oficio, este es un don, respeto y estima tu corazón, tu corazón, tu corazón. ¿A quién le pone el corazón esta canción? Por la vida, la paz y el amor. Por la vida, la paz y el amor. ¿Cómo? Vida, paz, amor, vale más que el oro y no tiene precio. Latiendo fuerte corazones, las mismas fuerzas y razones, mensaje para las naciones. Vida, paz, amor, vale más que el oro y no tiene precio. latiendo fuerte corazones, las mismas fuerzas y razones, mensaje para las naciones. Vida, paz, amor. Somos ley. ¿Cómo? Somos ley. Cuando yo digo somos, ustedes dicen ley. Somos. Somos. L-E-E-N. O sea, L-E-N. L-E-N. No, L-E-N. Somos ley. Somos. 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 Muy bien. Entonces, lo que sigue Es más energía. es más energía de nuevo asalto. Más energía de nuevo asalto. Y con esta canción nos despedimos de una canción del año 2006. Sí, porque es fantástico aquí. Ok. Vamos a gastar las últimas energías para ir por el sancocho. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ponernos de pie con esta canción. Vamos a adelantarnos. Y cuando apenas comenzaron las movidas tuyas, gran ya, hacían de las suyas. Y cuando apenas comenzaron los tuyas, gran ya, hacían de las suyas. Se han equivocado conmigo, aquellos enemigos que quisieron ser mis amigos, aquellos que dijeron que lo que hacía era bueno ser de de mis fracasos, razones y pasados. Yo no me olvido de esto, como ustedes y lo han hecho, no son dignos ni siquiera de desprecio. Pidiendo la vida será el reto, sabiendo que las palabras se las lleva el viento. Sí. Activa y del verso fuera de contexto. Rechazo de interrogaciones con capacidad de única respuesta. El respondiente proporciona floro al opuso. Porque he generado en medio de toda colección de cuestiones de mi condición. Que rellenan orificios, siempre la visión. Y cuando apenas comenzaron las movidas tuyas, crack y ya, hacían de las suyas. Y cuando apenas en tu pueblo no se incluyas, crack y ya, hacían de las suyas. ¿Cómo está la gente en Suba? No encuentro nada claro en esta trama. Están dando para las escenas, toman en su suela. Ese no soporta porque por sí solo tengo tilleras en el poema que encarna momentos de carencia y me hizo calma. Depende de calma de este grupo de sí, va a ser la selecta. Estoy fiscalizando, no censurando. Los tiempos de los objetos antiguos, planteo cortos cálculos desde tiempos antiguos. Atención, verano, sube, sigue, sube. Perdura la imagen futura de la sepultura, con la segura que madura el infernal, el pedernal de como el instinto animal. Por eso primero perder paciencia, pero caballero aquí que todo vino. Cambio, repito, de los mejores momentos que se tomaban el poder, y de mujeres y viejos representados en MCs, escritores, vivos y DJs también. Cada uno de lo suyo, yo no quiero que no digo que no digo lo que digo, lo sustento. Las armas son infrases, los versos suspicaces, no saben a una rima que se diga la tarima. Que no pinta y que diga que no influya. Pruebe su cordura, su cordura, su calentura. Mi estado es estable, se mantiene reservado. Yo lo digo otra vez, lo pasado comenzado, comandado, o rimado en un reto estrellado. Arriba, y cuando apenas comenzaron las movidas tuyas, crack y ya, así entre las suyas. Y cuando apenas en tus bolas los incluyas, crack y ya, así entre las suyas. Y cuando apenas comenzaron las movidas tuyas, crack y ya, así entre las suyas. Y cuando pegas en tu bola los incluyas, crack y ya, así entre las suyas. De hecho, por eso creo que estamos aquí, para discutir el futuro de nuestros estómagos. Dame energía, yo te doy. No, demasiado. Dame energía. Las ideas del movimiento Saige. Este es un festival que pretende a través del arte mostrar las ideas. Todo lo que ustedes ven, este espacio, los artistas que han venido, los que se van a presentar ahorita, que es Psycho Pop. Hola. Son personas que vienen voluntariamente. Este evento
digamos que el costo en dinero ha sido muy poco porque todo ha sido un resultado de voluntades y de eso se trata el movimiento Shaker, demostrar cómo de una manera alternativa se hacen cosas y se hacen bien y con muy buenos artistas de calidad. Entonces, un aplauso para ustedes por venir. Bienvenidos nuevamente al Shaker Media Festival. Bueno, sobre el sancocho les voy a contar lo siguiente. Sí hay sancocho, ya está listo. Pero hay un problema. Es que a mí me parece que ustedes no se lo han ganado. De verdad. No me parece que se lo hayan ganado. A ver, ¿cómo se pronuncia esta vaina? ¿Cómo es que dice acá? Bueno, les voy a proponer un trato. Ven ahí. Les voy a proponer un trato. Ella se llama Aiko Pop. ¿Alguien la conoce? Hola, la verdad. Aiko. Yo me presento, hola, ¿cómo están? Yo la conozco. Hola. Bueno, qué chévere estar en este festival del movimiento Seikes. La verdad, yo quise participar porque me parece interesante las ideas que promueve este evento y por eso quise hacer parte del evento dando mi música. Sé que tienen hambre, pero si se esperan un ratito, pues ya me presento, hacemos un show y van al sancocho, ¿les parece? Eso. Entonces, vamos a conectarnos rápidamente el instrumento, la guitarrita y arrancamos, ¿les parece? Un ratito más. Spent so many nights thinking how you did me wrong, and I was wrong, and I learned how to get along, and saw you back from outer space, and just walking to find you here without a look upon your face. I should have changed that stupid lie, I should have made you leave the key. If I had known for just 1 second you'll be back to bother me, don't wanna go. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Were you the one who tried to hurt me with goodbyes? You think that do you think I lay down and die? Oh, gonna lie, I will survive. Oh, as long as I know how, I know I'll still alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. I also spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that sane, a little person still in love with you. And so you felt like dropping into dust to set me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Don't wanna go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbyes? You think I crumble? Do you think I lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how.
en algunos momentos estaba como yendo por allí, por allá. Eso es lo que me gusta de la música, tomarla chévere, con calma. La idea es pasar un momento agradable, un poco improvisado, pero con mucho amor aquí hoy en el festival Zeitgeist en Colombia. Bueno, esta canción que viene a continuación también es de mi autoría. Esta es de mi autoría, es que también. La anterior obviamente no es de mi autoría, pero es una canción que me gusta mucho. Esta canción sí es de mi autoría y se llama Mi Delirio. Mi delirio, mi amuleto, la flor de mi jardín. Yo te quiero comer a besos hasta el amanecer y enredarte en mi pelo, luego hacerte el amor. Yo te amo, mi cielo, yo te adoro, mi lucero, wow, wow, wow. Ven a mi cariñito que quiero tu calorcito. Vamos a estar más. Un calorcito. Y dice así. Cariñito, 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 cariñito. Oh. Cariñito, 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 cariñito. Oh. Oh, oh. Mi delirio, mi amuleto, la flor de mi jardín. Si me faltas, yo me muero. Que Dios se apiade de mí y me mande una espada afilada para no sufrir más por ti. Más por ti, más por ti. Mi delirio, mi amuleto, la flor de mi jardín. Yo te quiero comer a besos hasta el amanecer y enredarte en mi pelo, luego hacerte el amor. Yo te amo, mi cielo, yo te adoro, mi lucero, wow, wow, wow. Ven a mi cariñito que quiero tu calorcito. Tu calorcito. Cariñito, 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 cariñito. Oh. Cariñito, 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 cariñito. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Muchas gracias. Aiko les va a contar quién es y por qué está acá. Bueno, yo soy colombianísima, de Bogotá, cantautora, me gusta pues escribir canciones, me gusta tocar la guitarra también. Hoy por cuestiones de sonido no la alcancé a conectar, pero bueno, en otra oportunidad que puedan ir a alguno de mis shows, pues de pronto me pueden ver también con la guitarra, me gusta mucho este instrumento. Me enteré del festival Zeitgeist en internet y la verdad me pareció un movimiento interesante.
No puedo profundizar mucho en el tema porque pues no tengo la capacidad, digamos, ni el conocimiento, y no quiero embarrarla diciendo cosas que no son, pero me parece... Estoy nueva y me gusta mucho, tiene cosas interesantísimas yo pienso, para un mundo mejor. Tenemos que colaborar todos para pues darle al planeta lo que se merece, ¿no? De pronto hemos abusado un poco de él, y pues si ponemos cada uno un granito de arena podemos lograr que nuestro mundo esté mejor, ¿o no? Bueno, soy una mujer de pocas palabras. Eric me puso a presentarme. Ay, pero ¿por qué no? ¿Quién se conoce mejor que un amigo? Eric, ¿tienes un sorbito de agua? Que es que cuando subí la montaña me morí de la sed y no tomé agua. Agua, la botella. Un sorbito antes de seguir. Esta canción que voy a cantar a continuación no es mía. La anterior sí era de mi autoría, esta no es. Es de una cantante que admiro muchísimo. O de cualquier botella que esté por ahí de alguien. Sí, fresca. Ya. Esto es economía basada en recursos, porque no estamos usando nada desechable. Ah, mira, esta está mejor. Exacto, esto es parte, o sea, este plástico es muy difícil que se deshaga, demora mucho tiempo en el medio ambiente en deshacerse esta botellita. En lo posible tratar de no comprar botellas así, de verdad. O sea, tratar de comprarse un termito y reemplazar agua, un termito de uno de la casa, porque estas botellas se demoran muchísimo tiempo en degradarse. Pero de todas formas, voy a usarla hoy y voy a tomar un poquito de agua con ella. Ella la va a usar hoy porque yo la voy a usar mañana. Y esta alguien la va a usar mañana. ¡Listo! ¡Música, maestro! This is Psycho Baby.
y está inspirada en esas caderas de esas negras colombianas tan bonitas, esas caderas así bonitas, esas colas. Y quiero que me acompañen los que se la saben. Todo comenzó en esa noche de pasión, cuando yo te vi bailando. Fue una explosión en mi corazón, cuando me decías, tú me decías, qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar y qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar. Hoy estás aquí, caminando junto a mí, y todo comenzó bailando. Fue una explosión en mi corazón, cuando me decías, tú me decías, vamos a sus manos, qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar y qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar y qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar y qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera, enciéndeme, provócame con tu piel sobre mi piel, siénteme, provócame con tu piel sobre mi piel. Qué rico andar, tiene tu caminado, suave cadera, manera de bailar y qué rico andar, tiene tu caminado, suave cadera, manera de bailar y qué rico andar, tiene tu caminado, suave cadera, manera de bailar y qué rico andar, tiene tu caminado, suave cadera, manera de bailar, qué rico andar, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar, qué rico andao, tiene tu caminado, suave cadera, suave manera de bailar, suave manera de bailar, suave manera de bailar, suave manera, suave manera, suave manera. Muchas gracias. Bueno, esa canción también de mi autoría se llama Quiero mirarte. Quiero mirarte. Déjame, no mentiras, quiero mirarte.
compromiso, que van a comer sancocho y vuelven. Porque le ven timbre de voz espectacular Alfredo Alfredo. Puedes bajar por acá o puedes bajar por el parqueadero. No, vamos a apoyar tu talento y vamos a escucharte y difundir tu canción. Gracias. Eres un primordial. Entonces hacemos estas nuestras balas, estos son nuestros rifles y bueno, vamos a seguir echando música ahí y que sigan lo bien que salga lo bueno.
Ahora es que yo como trabajaba en calle, las niñas decían que se bailaba, entonces empezaban con el pie. Luego. Imagínenselo haciendo todos estos.